Bueno, buenos días. Antes que nada quería comentarles que estamos representando al Centro Médico Veterinario de Cerro Largo. Quería agradecer brevemente a Línea por un año más en la invitación y especialmente a Graciela por invitarnos a tan prestigioso evento que estamos, la verdad que nos llama la atención la convocatoria que ha tenido y el nivel que ha generado. Acá están los colaboradores del centro, la gran mayoría de ellos. La base de datos este año ha sido bastante más importante que otros años. Hemos logrado juntar casi 115.000 datos, lo cual es una cosa interesante desde el punto de vista del N, pero se nos complica un poco para analizar y poder llegar a datos más específicos en algunas situaciones. Son 184 productores, lo cual genera dentro de esos 115.000 datos 104 realidades bastante diferentes. Y este año tomamos un concepto, otro concepto en cuanto a la recabación de datos, que nos parecía un poco más sano. Adicionamos otros departamentos y quizá por eso haya aumentado un poco el N. Después vamos a ver que es un 20% los datos que no son de Cerro Largo. La metodología, es el tacto rectal o la ecografía, y los tamaños de las preñeces van entre 30 días a 210 días, que fueron los últimos datos que recabamos los últimos tiempos. Cuando hablamos de departamentos de predios y de vientres, mostramos a Cerro Largo con la mayor cantidad de vientres, con 96.697 vientres. Después sigue en predios y en N Tacuarembó, Rivera, después muy poca cosa del resto de otros departamentos que hacen el globo, pero la base de datos está sobre todo en Cerro Largo, que tiene un 78% de los predios evaluados. Cuando hablamos de predios hablamos muchas veces de la metodología que aplica cada predio, y tiene un 84% de los vientres del N total. Esta es la región que hemos trabajado, no es tan amplia así, es el noreste y sobre todo esta región acá es la que más datos tiene. Es un poco para que se sitúen geográficamente. La distribución del rodeo la torta es bastante similar a lo que sería un rodeo de cría de cualquier estancia en la que trabajamos. Sacando datos y un poco hablando hoy de cuando aumentamos el N, vemos cosas, por ejemplo, cuando yo lo comparaba con los datos míos, esto acá, por ejemplo, las vacas solteras, que si bien es una categoría que ha disminuido muchísimo, viene en franca disminución, lo cual es bueno, lo cual habla bien de la cría. Los productores están eliminando esa vaca que no se preña, la manda para la invernada, ayuda en la fertilidad, pero me deja la sensación que siguiendo un poco la distribución, en estas dos categorías se nos ha pasado alguna vaca para lo que sería el rodeo de vacas multíparas. Así todo tenemos un 66 de multíparas, un 10% de segundo servicio, un 3% de solteras y un 21% de vaquillonas de primer servicio. La preñez final, realmente nada llamativa. Cuando veníamos haciendo los diagnósticos durante la zafra, estábamos seguros de que iba a haber una preñez taquillera, si quiere decir de alguna manera, pero la verdad que cuando pasamos raya a todos los datos nos encontramos con este dato, nos sorprendimos, y esa es la realidad, y es la realidad un poco que veo también a nivel de los compañeros que han pasado por las disertaciones. Cerro Largo, que quizás es el dato más relevante por el número, tiene un 81%, y el resto de los departamentos anda en situaciones muy similares. Quizás estas diferencias con 33 y con La Valleja, son porque el N nuestro es muy chico y no debería ser tomado en cuenta. Quizá el dato de mayor importancia acá y más seguro
es Cerro Largo. Hablando con algunos otros colegas, Tacuarembó y Rivera han tenido resultados muy similares a estos. Por categoría, nos llaman varias cosas de atención, pero sobre todo lo bien que anduvo las multíparas este año. Todos sabemos que fue un año atípico, lo voy a repetir de vuelta, los colegas ya lo han mencionado. Un dato para las vacas multíparas muy interesante. Para las de segundo servicio también, si lo comparamos con otros años. Las solteras obviamente que tienen que estar preñadas. Acá, si bien ha sido mayor que el promedio de otros años, las vaquillonas, seguimos sosteniendo, después lo vamos a ver más adelante, que es una categoría que tenemos que darle más importancia y tenemos que lograr acostumbrarnos a hablar de valores del 95% acá. Estos son los datos presentados por Graciela en todos estos años, del 2003 al 2012, con los resultados de preñez. Acá está un poco desglosado en la gráfica y yo quería un poco mostrar cómo se sigue dando el efecto del serrucho, ¿no? Un año que se preña, un año mal y un año bueno, esa variación importante que hay. Y sin embargo, en todos estos años nunca se ha logrado pasar el 80% de preñez. En el 2006 fue un 79,5%. Este año probablemente lo pasemos. Cuando Graciela analice los datos finales, no vamos a hacer nosotros lo que demos mucha mano porque apenas es un 81%, pero va a andar ahí. Calculo que va a andar acá en este promedio. Se dice que para llegar a los tales mentados 3 millones de terneros, que dicen que por ahí sería la salvación de la cría, eso la verdad que en lo personal me deja ciertas dudas. Habría que andar un 85% de preñez promedio global. O sea que el aporte de Cerro Largo es muy magro. Analizando la situación, las expectativas eran otras, por cómo habían sido las condiciones climáticas previo, durante y posterior al servicio, un año excepcional. Las vacas con crías tuvieron una performance superior a otros años en esta región. Vamos a ver más adelante un poco la variación de esas vacas, pero sí, en la primera vista es un resultado aceptable y bueno. Sumando las primíparas con las multíparas, vemos que se nos genera un dato de 78,8%. ¿Se acuerdan que hablábamos de la vaca de segunda cría con 64% y la vaca multípara con 81%? El promedio de eso a 78%. No es malo, no me animo a decir que podría ser mejor, bueno, veníamos acostumbrados a otros porcentajes más abajo. Pero tampoco es un porcentaje para lo que fue el año que sea asombroso o excelente, ¿no? Quizás acá después vamos a ver un poco los manejos que se hicieron, pero quizás acá tenga mucho que ver la preñez atrasada que traía muchas de estas, sobre todo vaquillonas y vacas de segunda cría, que traían el entorno del servicio interior. Este es un dato importante, como les decía, si tenemos en cuenta que fue una categoría mucho menos asistida que otros años. Y acá coincidimos con los colegas totalmente, con todos los que han pasado, de que fue un año que se aplicó mucho menos tecnología porque se preveía que con el estado corporal que tenían las vacas y con el clima como venía corriendo, se iban a lograr buenos porcentajes de preñez. Y acá está demostrado. Los datos de destete precoz muy por abajo de otros años. También está bueno mencionar que nunca tuvimos tanta vaca, ¿no?, para comparar. Quizás hoy estemos cayendo en mejores realidades de datos que presentábamos antes, ¿no? Pero este es el resultado del destete precoz, cuando antes andábamos en un 25 o 20% de gente que hacía destete precoz. Los destetes tempranos con mejoramientos que han empezado a tomar bastante auge, somos muy partidarios de eso, son destetes con terneros de 3 meses que se hacen sobre mejoramientos. Este año fueron muy pocos, un 1%. La tablilla nasal, que era el caballito de batalla, como todos la mencionaron hasta ahora, no voy a entrar en muchos detalles, también son tablillas con 11 días, aplicadas una sola vez, pero dentro de ese espectro había de todo tipo de manejos. Como decía Santiago, hay quienes la manejan bien y otras la manejan mal. Y el destete tradicional fue un 77%.
Así que acá demostramos que el total del rodeo de cría le pusimos poca metodología, poca tecnología arriba, comparado con otros años, ¿no? Y también lo han hablado por ahí algunos colegas, en los años buenos la tecnología tiene poca brecha, hay poca diferenciación con lo que son los años malos en la aplicación de tecnología. Fíjense, una tecnología como el destete precoz, que generalmente en años normales o en años malos tenemos entre 20 a 40% de diferencia con lo que sería el destete tradicional, este año es apenas un 10%, un magro 10%. La tablilla nasal, que son 10 a 20%, este año es un magro 5%, y así todas las tecnologías. Y eso es un poco el efecto año, ¿no? No obstante eso, la gente que aplicó tecnología y que tuvo un 10% más de preñez, esa preñez a su vez es una preñez que está con cabeza de preñez y va a ser cabeza de parición, lo cual es muy importante y a veces nos olvidamos de ese tema a la hora de planificar el siguiente entore o el siguiente servicio. Bueno, este cuadrito acá dice la tecnología para manejar las vacas con cría está, y como decían por ahí desde hace muchos años, muchas de ellas tienen varias décadas. También se está en constante innovación a nivel de investigación para realizar nuevos aportes, y a eso tenemos que agradecerle mucho a Línea y a Graciela y a su equipo. Los productores tienen acceso a la información, por lo que asesorarse significa el puntapié inicial para un manejo más productivo y eficiente. Asesorarse no significa gastar más plata, significa consultar y hacer una consulta adecuada a quien corresponda y aplicar tecnología donde, cuándo, cómo, de la manera que sea para cada situación. Con respecto a las vaquillonas, una categoría que venimos hablando hace tiempo de esas, el año pasado presentamos algunos datos comparativos desde el punto de vista nutricional de dos predios con manejos diferentes de la vaquillona y cómo llegar a esa vaquillona al servicio. Decimos que mejoraban en promedio de años anteriores, pero esperábamos realmente una mejor performance. Seguimos sosteniendo que es un hándicap, la categoría esta es un hándicap para mantener porcentajes altos de preñez. Por supuesto que el N y el problema está en el anestro posparto, por supuesto, pero esa es una categoría muy accesible, que no es una categoría donde tenemos que poner mucho pienso y mucho, es simplemente alimentarlas bien, prepararlas bien y todo ese aporte que hacemos es notoriamente retribuible a la hora de verlas preñadas. Según DICOSE, en el 2012 hay unas 4.100.000 vientres de cría servidos, estimando que se repone entre 20 a 25% anual. Sería cerca de 1 millón de vaquillones de primer servicio. Es ahí donde tenemos que trabajar. Es clave ingresar la mayor cantidad posible de estos vientres en condiciones para preñarlas en tiempo y forma. Apuntar hacia la masa y servir un 95% de estas para lograr llegar también a un 95% de preñez. ¿Por qué hablamos de la masa? Y acá les planteo una pregunta. ¿Intentar bajar la edad de servicio o apuntar a servir la mayor cantidad posible de estas? Está bien, incluso nosotros trabajamos con productores que hacen servicio a los 13, 15, 18 meses, nos parece bárbaro. La gente que lo puede hacer y lo hace, bueno, lo hace bien. Voy a usar un poco la frase hoy de Santiago con la tablilla. Hay gente que esto lo hace, que mentora con 15 meses, pero lo hace mal. Se gasta un dineral. Esa vaquillona de 15, 18 meses, acuérdense que tiene que parir, tiene que criar un ternero, tiene que dar leche, tiene que seguir creciendo y tiene que preñarse de vuelta. No me sirve el chiste de preñar una vaquillona con 15 meses y dejarla 6 meses más o un año más para preñarla de vuelta. Entonces, podríamos pensar en que una manera mucho más sencilla y económica, el año pasado pasamos los datos, andan de 120 a 125 dólares en los 2 inviernos que hay que darle de comer, sería apuntar a tener el 100% o el 95% de las vaquillonas de 2 años prontas y aptas, realmente aptas para un servicio,
y preñar el 95% de ellas. Nutrición, sanidad, biotipo, que ya habló Guillermo al respecto, son claves para el éxito de esta categoría. Voy terminando. Los vientres inseminados, por suerte, este año no presentamos mucha gráfica, mucha cosa, pero por suerte los colegas, los compañeros anteriores dieron excelentes disertaciones al respecto sobre ese tema. Los datos que tenemos es que se inseminaron unas 9.000 vacas, unos 9.300 vientres, es un 8% del total de vientres. Otro dato que me hace caer en la realidad, este dato es bastante más real de que yo pensaba que tenía cuando manejaba los datos míos, de 20.000, 30.000 datos, y bueno, cuando juntamos 50, 60.000 datos, que llegamos a tener 15, 20% de inseminaciones, pensábamos que estábamos revolucionando al Uruguay. Esto yo creo que son datos más reales. Es un dato interesante también, un 8% del ganado inseminado. A diferencia de algunos otros compañeros, nosotros seguimos con la metodología de las prostaglandinas. Todavía siguen quedando inseminadores en Cerro Largo, por suerte. Son 6.000 vientres los que inseminamos con prostaglandinas y 2.600 los que se utilizó IATF. Así todo, la IATF, no tengo los datos exactos, pero me da la sensación en lo personal, por el trabajo de uno, que va creciendo cada vez más. Incluso la estamos usando nosotros, que no estábamos muy de acuerdo con la idea de inseminar vaquillonas con tiempo fijo. No sé si fue un poco la persistencia de Guillermo, que la estamos usando cada vez más y con resultados interesantes. Y solamente 500 vientres fueron inseminados de forma natural, esas inseminaciones de 30 días, que ya son prácticamente la prehistoria, ¿no? Otro tema importante, el año pasado hablábamos de los puntos críticos como el anesto posparto, las vaquillonas, los toros y otros. Otro punto importante, que con esto voy a ir terminando, son los toros. También, por suerte, se ha hablado bastante del tema de los toros. De los 184 predios, 98 se declararon con los toros revisados. Y es un buen dato, es un muy buen dato. La mitad de los predios evaluados declaró haber revisado los toros. No tengo la certeza de que esos toros hayan sido revisados en forma correcta por un veterinario especializado. Se trató de pedir ese dato y preguntar, bueno, porque a veces los toros son revisados por el capataz, pero eso no es lo mismo, ¿no? Con una metodología de revisación, pero bueno, el dato está y nos da que 53% de la mitad de los predios revisaron sus toros previo al servicio. Entonces los toros también son parte del rodeo de cría. Revisarlos pre y post servicio es parte de un correcto manejo. Acá tenemos unos datos nuestros que están siendo relevados del 99 al 2012, y estos son los toros revisados este año, bajo la misma metodología. Básicamente indican que un 80% de los toros son aptos, que hay un 10% de toros que son no aptos, o sea que no están preparados, no están en condiciones, no están potencialmente aptos para la reproducción, y hay un 7% de toros que son cuestionados o diferidos, toros que tenemos que seguirlos haciendo otras revisaciones para pasarlos o para un lado o para otro, para los aptos o para los no aptos. Entonces podemos redondear y decir, como los datos nacionales de otros colegas y de colegas del extranjero, podemos decir que de cada 5 toros hay un toro que tiene problema. Entonces, de esa manera no nos podemos dar el lujo de no revisar los toros previo al servicio. Y rápidamente, para ir terminando, bueno, en primer lugar, las patologías que aparecen son las penianas, y en ese orden los hematomas, los papilomas, el pene espiral. En segundo lugar, el aparato locomotor, espacio interdigital, sobre todo los callos interdigitales, el estuche córneo y las articulares. En tercer lugar, la vejez. En cuarto lugar, la visión, muy importante. No se olviden que el toro, la visión es un elemento importantísimo a la hora de buscar las vacas en celo, con los tumores y la queratoconjuntivitis como los más importantes. Y en quinto lugar, las testiculares. ¿Tá? Por eso hablamos muchas veces de la revisación idónea del tema, las asimetrías, los hipogonadismos y las degeneraciones. Bueno, y por acá termino. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias y esperamos las preguntas.